Gracias a PharmaArte y a la Sociedad Paraguaya de Dermatología por invitarme. Yo simplemente vengo a compartir conocimientos. Me encontré con algunos colegas que dijeron que tenían preguntas para mí. Yo también tengo preguntas para ustedes y vamos a aprender juntos. Tengo una presentación muy corta, simplemente para dar un marco de referencia a lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Bueno, el objetivo hoy es entender y practicar el uso de toxina botulínica en el uso de arrugas faciales y otras indicaciones estéticas. Simplemente quería hacer una pequeña reseña histórica. Como ustedes bien saben, la doctora Carruthers y su esposo son unos médicos canadienses. Él es dermatólogo, ella es oftalmóloga y ella estaba tratando a una paciente por blefaroespasmo con toxina botulínica y la paciente volvió para una consulta y la doctora le dijo, sabes que has mejorado muchísimo, entonces no necesitamos inyectarte el párpado en la parte medial, solamente lateral. Y ella dijo, no, yo quiero que me inyecten el párpado completo, porque cada vez que me inyectan me dicen que luzco más joven. Entonces ella se fue con esa idea, habló con su esposo dermatólogo y así fue como empezamos a utilizar la toxina botulínica por indicaciones estéticas. Fue un hallazgo fortuito. Pero desde entonces, la FDA en el 2002 aprobó el uso de toxina botulínica para el tratamiento de arrugas en la glabela y hoy en día se han extendido a más de 40 indicaciones, se usan en más de 130 países en el mundo. Y como la misma doctora Carruder dijo, cuando ella presentó eso al Board de Medicina, le dijeron, ¿querés inyectar una de las toxinas más letales por indicaciones estéticas? Ella dijo sí y desde esa vez nunca más frunció el ceño. Eso es lo que ella dice, más de 30 años. Sabemos muy bien que es algo perfectamente tolerable, tiene un perfil de seguridad bastante controlado y en manos expertas de dermatólogos puede satisfacer a muchos pacientes. Sí, este es el paciente cero. Este me parece que es una de las pocas veces en medicina que conocemos cuál fue el primer paciente que se benefició de un tratamiento. Esta es la asistente de la doctora Carruthers. Esta es la primera paciente que recibió toxina botulínica por una indicación estética y se conoce en el mundo de la dermatología cosmética como la paciente cero. Y esta paciente recibió inyecciones en el complejo de la glabela y ustedes pueden ver aquí el antes y el después. Siguiente. No voy a perder mucho tiempo hablando del mecanismo de acción. Ustedes saben que inhibe la liberación de acetilcolina en la membrana presináptica de la unión neuromuscular. Esto es simplemente para recordarnos de la anatomía facial y que incluso, aunque todos los músculos faciales son superficiales, podemos clasificarlos en un compartimiento superficial donde tenemos el frontalis, el procerus, el orbicularis oculi, el depresor angular de la boca y tenemos un compartimento medio y profundo. Esto vamos a practicar acerca de esto, pero ustedes saben que dependiendo del área y la indicación, entonces el número o la cantidad de toxina botulínica que se indica es diferente y también sabemos que tenemos que tener en cuenta el sexo del paciente y la masa muscular. Generalmente hombres necesitan una mayor cantidad de toxina botulínica cuando estamos inyectando el tercio superior de la cara. Cuando se trata del tercio inferior, los músculos no, el grosor del músculo no juegan un papel tan importante. Aunque parezca muy simple, la inyección y la profundidad de la inyección son importantes. En la figura de la izquierda ustedes pueden ver dos inyecciones. Una inyección lenta y tangencial generalmente produce mayor dolor, porque lo que ustedes ven acá es un efecto rebote. Y si no avanzamos con una aguja bien afilada y no avanzamos en 90 grados con la piel, entonces estimulamos más receptores nociceptivos y el paciente expresa más dolor. La figura de la derecha, la otra aguja está perpendicular y hacemos una inyección rápida. Y eso generalmente se asocia a menor dolor. Una de las mejores cosas que pueden hacer por sus pacientes es asegurarse de que la aguja siempre sea una aguja bien afilada. Yo generalmente remuevo la tapa de goma del vial y entonces accedo a la solución sin tener que tocar esa tapa de goma. Y generalmente yo uso, las jeringas que yo uso tienen la aguja incorporada, entonces yo necesito introducir cada jeringa dentro del vial, pero lo que me facilita también es que yo sé que después de 5 puntos de inyección yo elimino esa jeringa. Entonces si ustedes cambian la aguja, es importante cambiar la aguja cada 5 o 6 puntos de inyección para asegurarse que la aguja siempre esté afilada y eso disminuye el dolor del paciente. La profundidad de la inyección importa en cierto sentido, pero si estamos buscando paralizar al músculo, no importa mucho en realidad si la inyección es intramuscular o supradérmica. Sabemos que la toxina difunde inferiormente y si llegan al periósteo va entonces a difundir de manera superior. Pero en general el procerus
y la parte medial de los corrugadores son realmente inyecciones intramusculares en el tercio superior de la cara. El resto puede ser intradérmico. Cuando se trata del tercio inferior, hay algunas inyecciones que queremos hacer profunda intramuscular y ellas generalmente incluyen las bandas plastismales y los depresores del ángulo de la boca. Esto es simplemente para mostrar que la dilución es importante porque ustedes saben que una toxina más diluida difunde más, entonces tienen que ser conscientes de que tenemos que separar esos puntos de inyección de manera apropiada. Entonces, una inyección, esto es simplemente para demostrar cuál es una inyección buena. La aguja ustedes pueden ver aquí que está ingresando a la piel de manera perpendicular y generalmente cuando se inyecta el corrugador se recomienda, porque la radiación es intramuscular, pinzar el músculo para tener un buen acceso. Cada paciente debe ser individualizado. Esto es simplemente para demostrar cómo el músculo frontalis puede ser diferente en diferentes pacientes y por lo tanto entonces nosotros tenemos que ajustar la técnica de inyección. A veces los pacientes tienen una aponeurosis en el medio que baja mucho, entonces ellos tienen un frontalis en forma de V. Esos pacientes inyectar en el medio de la frente y alto no tiene valor porque estamos perdiendo toxina botulínica, estamos inyectando dentro de la inserción aponeurótica donde no hay músculo. Simplemente para ejemplificar un caso. Estos son los puntos de inyección para la glabela. Siguiente. Como les había dicho, vamos a referirnos durante la parte práctica a esta presentación, pero para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Esto es si quieren hacer un lifting de cejas, estos serían los puntos de inyección y hay modificaciones y podemos hablar de eso también. Esto es simplemente para mostrar el punto de inyección para evitar las cejas de Mr. Spock o la ceja de Mephisto, que es un personaje de Marvel. Siguiente. Y ese es el lugar donde se inyecta para evitar esa complicación. La anatomía es muy importante. Hablamos cómo la anatomía del músculo frontal influye en los puntos de inyección. Lo mismo se aplica en la anatomía a lo largo del orbicularis oculi. Ustedes pueden ver aquí 4 patrones diferentes de arrugas y a veces los patrones son diferentes en un lado y en otro de la cara. Entonces no es que siempre inyectamos la misma cantidad en los mismos lugares ambos lados de la cara. Tenemos que evaluar. Algunos pacientes a veces cuando hago inyección del canto lateral, de un lado necesitan 3 puntos de inyección, del otro lado pueden necesitar solo 1. Estos son los lugares típicos. Y lo que quiero resaltar aquí es que es como se ven que los puntos de inyección no son paralelos y siguen la circunferencia al orbicular. Y eso es muy importante. Si inyectamos muy bajo podemos estar, sobre todo lateral, podemos estar inyectando el cigomático mayor. Siguiente. Y si inyectamos el cigomático mayor, entonces, que esta es una complicación, los pacientes pueden tener una sonrisa asimétrica, porque ahora el cigomático mayor no levanta el ángulo de la boca al sonreír. Aquí también lo que ven a la izquierda es el punto de inyección para hipertrofia del orbicular, ¿verdad? Este paciente esto no es herniación de grasa, este paciente es joven. Generalmente cuando vemos herniación de grasa, en cuyo caso no inyectaríamos en esta localización, eso es más inferior. Ustedes pueden ver aquí que este es el orbicular, este es un músculo. Generalmente, cuando los pacientes son de edad un poco más avanzada, entonces la herniación pasa aquí. Hay 3 compartimientos, hay un compartimento medial, medio y lateral, y podemos ver, porque la dermis ahora se afinó, que protrude la grasa subcutánea, e inyectar en esos casos complica la apariencia del paciente, porque estos pacientes generalmente necesitan también el drenaje linfático y el orbicular, la contracción del orbicular estimula el drenaje linfático. Entonces, si ustedes quieren tratar las bolsas debajo de los ojos, tienen que asegurarse que las bolsas son, con toxina botulínica me refiero, que las bolsas son secundarias a la hipertrofia del orbicular y no a secundarias a herniación de grasa o linfedema. Estas son las líneas de conejo, el punto de inyección para las líneas de conejo. Siguiente. Estos son los puntos de inyección para el tercio inferior de la cara. Vamos a hacer esto hoy. A la extrema izquierda tenemos el punto de inyección para el tratamiento de sonrisa gingival anterior, porque hay sonrisa gingival anterior, posterior y combinada. Los puntos de inyección que ven arriba, o en J, son los puntos de inyección cuando quieren tratar arrugas periorales. El punto de inyección, sobre todo para el labio superior, es crítico si la indicación es arrugas perioral o si quieren hacer lo que se llama un lip flip. Pacientes a veces no quieren sustancias de relleno y ustedes pueden darle ese look con toxina botulínica. La diferencia entre una y otra es que si es que van a hacer el lip flip, el punto de inyección es en el borde del vermilion.
Si van a tratar las arrugas periorales, son 5 milímetros arriba en el músculo del labio superior precisamente. Es diferente en el labio inferior. En el labio inferior siempre la inyección es en el borde del borde vermicular, porque hay muchos otros músculos que se insertan un poco debajo, y si se inyecta fuera de esa línea y la indicación es arruga perioral, inadvertidamente pueden estar paralizando otros músculos y dar al paciente una sonrisa asimétrica. Esto es simplemente para mostrar la sonrisa gingival anterior. Se inyecta 1 centímetro por encima de donde termina el ala de la nariz, y lo que estamos paralizando aquí es el músculo elevador del ala nasal y del labio superior. Es un músculo que empieza arriba alrededor del ojo y se bifurca en la parte inferior. Una parte del fascículo muscular va a la nariz y la otra parte del fascículo muscular se inserta en el orbicularis oris. Si el paciente tiene, como esta, una sonrisa gingival anterior y posterior, siguiente, entonces hace un segundo punto de inyección, 1 centímetro lateral al primer punto. Y ustedes pueden ver aquí el antes y el después. Es importante también resaltar y a definir cuáles son las expectativas del tratamiento. O sea, esta paciente obviamente mejoró muchísimo, pero todavía se ve la unión gingivo-dentaria. Pero hay una mejoría. Entonces no es una eliminación completa del problema, pero una mejoría bastante notoria. Ustedes, creo, me enteré esta mañana que inyectan para rosácea. Si tenemos tiempo, vamos a mostrar cómo hacemos eso. A mí me gusta mucho inyectar el macetero. Esta es una paciente antes y después. Siguiente. Vamos a hablar de los puntos de inyección. Es muy importante. Estas inyecciones son profundas. Queremos inyectar el macetero. No queremos inyectar la parótida. No queremos inyectar de manera muy anterior para no paralizar el risorio y complicarnos con una sonrisa asimétrica. Vamos a hablar de esto también. Esto simplemente para mostrar. Se ve aquí la inserción del macetero antes y después, y una reducción importante del tamaño después de la inyección. Y esto es cómo evaluamos el paciente, porque algunos pacientes dicen, bueno, que tengo el macetero muy prominente, quiero tener una línea de la mandíbula más definida, quiero inyectarme el macetero. Entonces lo importante es examinar al paciente en diversas posiciones, y como pueden ver aquí, el macetero es un músculo y la inserción muscular del macetero termina en el ramo mandibular horizontal. Pero esta paciente tiene prominencias inferiores, submentonianas. Esta paciente tiene un engrandamiento de la glándula parótida. Una inyección del macetero no va a resolver el problema. Yo generalmente no inyecto la glándula parótida, tampoco inyecto la glándula submandibular, porque sabemos que la glándula parótida es la glándula salival más importante, pero yo no sé generalmente de qué manera contribuyen ambas al flujo salival. Y una complicación muy importante y frecuente, diría, de inyectar las glándulas parótidas es que los pacientes después se quejan, gracias, de boca seca. Entonces yo simplemente no inyecto. A mí me encanta muchísimo inyectar el cuello. Hay muchísimas técnicas diferentes y vamos a hablar de eso hoy. En general, si no tenemos tiempo, generalmente 12 unidades por banda, 60 unidades en total, y vamos a hablar de la dilución, pero hay muchas modificaciones, muchos enfoques a esta técnica. Esto pueden ver antes y después de inyectar las bandas plastismales. Se ha demostrado que los pacientes cuando se miran al espejo, todos nosotros en realidad cuando nos miramos al espejo, vemos solamente la parte central de la cara. Entonces los pacientes generalmente están completamente desorientados o no tienen ni idea de lo que pasa en la parte superior de la frente, en la parte lateral de la cara o el cuello. Entonces nosotros generalmente en la consulta mostramos y les decimos lo que vamos a hacer en el espejo, ¿verdad? Lo ideal, que no es práctico porque prolonga la consulta, es tener fotos de perfil y fotos centrales y mostrar al paciente en las fotos, porque cuando nosotros decimos mirar, nosotros realmente no sabemos dónde están mirando los pacientes. Entonces en las fotos podemos apuntar y decir, vamos a tratar acá, vamos a tratar allá. Los pacientes no tienen idea de lo que pasa aquí. Casi nadie se mira por debajo de la mandíbula. Pero lo que sí notan es que cuando ustedes empiezan a inyectar abajo es que otras personas le dicen que parecen más jóvenes o tienen un look refresh. Entonces yo siempre me gusta mucho, en la medida que sea posible, tratar el tercio superior, tercio inferior y el cuello. A veces no hay tiempo, o los pacientes tienen una banda posterior predominante, entonces ustedes pueden hacer una inyección única de 20 a 30 unidades en ese punto, que es
1.5 a 2 centímetros inferior al ángulo mandibular. La manera de exponer estas bandas es decirle al paciente que diga la letra I de manera prolongada y que muestre los dientes inferiores. Entonces ellos dicen I, eso acentúa las bandas, entonces ustedes pueden decidir dónde inyectar. Esta técnica no funciona en pacientes que también tienen bandas anteriores. También se puede inyectar, se puede hacer un abordaje superior, entonces se puede simplemente inyectar los puntos de inserción en la mandíbula, y vamos a hablar de esto también, generalmente 7 puntos de inserción, 14 unidades en total. Y pueden ver aquí la diferencia, esta paciente no recibió inyecciones en las bandas propiamente dichas, sino en los puntos de inserción en el ramo mandibular horizontal. Siguiente. Y ustedes probablemente escucharon hablar del Nefertiti Lift. Aquí tenemos este personaje egipcio del pasado de Nefertiti, y ella era muy valorada por su esbelta figura y su cuello largo y prolongado. Entonces los pacientes quieren tener este look. Esta es la técnica original. Se inserta a lo largo del ramo mandibular y se inyecta la banda plastismal posterior. Y vamos a hablar de eso también, cómo se hacen los puntos de inyección para evitar complicaciones. Yo le digo microbotox, ustedes le dicen meso. Si tenemos pacientes, podemos hablar de las diluciones. Generalmente se diluyen 100 unidades en 5 ml de suero salino. Pueden agregarle lidocaína también para disminuir el dolor. Yo generalmente no agrego lidocaína porque estas son inyecciones subdermales. La inyección de la jeringa o de la aguja es tan dolorosa o no tan dolorosa, dependiendo, incluso en la ausencia de lidocaína. Y estas son mis referencias. Casi todas las figuras son de estos dos libros y algunas son figuras propietarias de la clínica. Sí, doctor Sartori. Julio, todos somos colegas amigos, gracias. Bueno, yo tengo una consulta, ¿verdad? Con respecto a aplicación de toxina botulínica en bandas platismales, ¿verdad? Y qué cuidados deberíamos tener con pacientes que tienen, por ejemplo, artrosis cervicales, hernias, pseudohernias en la columna cervical. Deberíamos pedir algún estudio, una resonancia, tener algo con respecto a los pacientes, porque yo he visto casos, ¿verdad?, de pacientes que tienen problemas en la columna cervical, en quienes se inyectó toxina botulínica y después es como que es molesto. Sí. Porque no se pensó en eso. No sé si te tocó algún caso. Sí, gracias por esa pregunta. Generalmente en pacientes que tienen distonía cervical o artrosis cervical, yo no recomiendo, en mi práctica no hago ningún tipo de imagen. Generalmente hago lo que hacemos una superdilución. Entonces, en lugar de diluir un vial de 100 unidades con 2 o 2.5 ml de salino, diluyo con 5, con 4 o con 5 y separo los puntos. Porque el platisma es un músculo muy superficial. La complicación generalmente es que la gente se queja de que no pueden deglutir o que tienen dificultades al tragar. Eso pasa si se inyecta mucho, muy concentrado, y si la toxina difunde a los músculos hipofaringeos, ¿verdad? Esa no es una complicación de una buena técnica de inyección. Algo pasó con la toxina. Y generalmente la anatomía del paciente o que el paciente presente otros problemas neuromusculares no es la razón por esa complicación. La razón es la toxina fue a un lugar donde no debía, ¿verdad? Porque estos músculos son bien superficiales. Entonces la técnica es poner el músculo, pinzar e inyectar intramuscular. Y asegurarse de que la dilución sea la apropiada. Si es que se hiperdiluye, si se pierde la dilución de 2 en 100 o 2.5 en 100, generalmente se difunde 1 centímetro. El radio o el diámetro del círculo de difusión es 1 centímetro. Si diluimos más, el radio de difusión es más grande, pero a veces capaz que eso es lo que necesitamos. Entonces inyectamos en menos puntos, pero sí permitimos tratar la totalidad de la superficie del platisma. Pero entonces no sería una contraindicación de usar toxina botulínica en bandas platismales. No. Pacientes con problemas en columna cervical. No. Y la otra posibilidad es hacer esa inserción en el tercio superior. No inyectar las bandas, tratar el músculo sin inyectar las bandas, tratar el músculo
inyectando los puntos de inserción a lo largo del borde mandibular. A veces los pacientes no saben que el problema es el platisma. Estas arrugas faciales que tenemos en la parte lateral de la mejilla, múltiples paralelas, esas no están dadas por el risorio, esas no están dadas por los músculos masticatorios, por el auricularis, no, esas son bandas plastismales hiperactivas. Entonces se inyecta el punto de inserción y esas arrugas se disminuyen. Pero no sé, en su práctica, por suerte yo nunca tuve. Lo otro también es que los pacientes generalmente que recurren a esto por tratamientos estéticos generalmente son más jóvenes y todavía no desarrollaron artrosis. Pero en mi práctica, en general, yo no pido ningún tipo de imagen. Hay algo, Julio, que yo veo, no entiendo la fisiopatología todavía. El tema de al ponerle la enzima botulínica disminuye mucho la secreción sebácea. Entonces, yo con la fisiopatología que conocemos, de la acción de la enzima botulínica, no comprendo dónde está. Si es por la disminución de la irrigación, si al disminuir la sudoración también eso influye en la temperatura de la piel, o hay algún mecanismo más, porque como cada vez se entiende más los mecanismos, ¿verdad? Con el tema de relajación también al nivel de la fibrosis y un montón de situaciones que vemos que mejora. Ahora, con el tema de la rosácea, la verdad que lo apliqué pocas veces, no me entusiasma, se usa mucha enzima. Tenemos otro elemento para la rosácea como el neodymium, la luz pulsada, tenemos el láser me funciona mejor y es un costo también que el paciente espera mucho. Las pocas veces que hice no he visto un cambio sustancial. Entonces, sinceramente, porque son 30 unidades, generalmente es un dinero de 50, 60 dólares que hay que cobrar, o 100, 120, entonces a las dos caras, y la paciente espera más. Y generalmente la paciente rosácea, sabemos todo que hay una alteración de la disbiosis, sabemos todo lo que tenemos que apuntar. Entonces, yo ni no he visto mucho tiempo de acción, puede ser, qué sé yo, un mes, no es una cosa que actúa, ni tampoco hay una claridad que esos vasos sanguíneos, estas telangiectasias tan superficiales, cuánto tienen realmente de musculatura alrededor de esas, cómo actúa. O sea, a mí me interesa mucho cuando es la fisiopatología, cuando yo sé qué hace. Entonces, sí. Concuerdo contigo, yo tampoco uso para rosácea por todas las razones que indicaste perfectamente. Hay muchos tratamientos mejores, lo he usado una o dos veces. Estos son tratamientos que se usan en conjunto a otros los tratamientos estándar que son la luz pulsada, PDL, y las cremas, protectores solares. Generalmente cuando la indicación es muscular, la toxina funciona perfectamente. Esa es la indicación genómica. Están los efectos genómicos que entendemos. Bueno, inhibe la liberación de acetilcolina. Y están los efectos no genómicos que todavía no comprendemos muy bien. Disminución del sudor, inactivación de los músculos pilorectores alrededor de la unidad. Folículo sebácea, se piensa que podría ser uno de los mecanismos por los cuales disminuye la secreción sebácea. Sabemos, por ejemplo, que con la isotretinoína, por ejemplo, incluso apoptosis de la glándula sebácea, ¿verdad? Que no sabíamos antes. Entonces, sí, concuerdo contigo que seguimos aprendiendo acerca de los mecanismos de acción que van más allá de lo que sabemos por parte de la fisiopatología. Y con eso también, entonces, yo trato de restringir las indicaciones para trastornos neuromusculares, digamos. O sea, que sabemos que funciona bien para paralizar el músculo y no tanto para otras indicaciones. Pero a veces es el arte, ¿verdad? Es tratar de abordar al paciente en el punto donde ellos están. Trataron ya muchas otras cosas, quieren saber si hay algo nuevo que se puede hacer. Entonces, bueno, sí, decimos, bueno, una vez vamos a inyectar y a ver cuál es el resultado. Pero concuerdo contigo, no dura mucho, muchas inyecciones. Los pacientes tienen una idea poco realística de cuál va a ser la mejoría con esa intervención. A mí me gusta muchísimo PDL, 3, 4 sesiones cada 4 semanas si pueden venir, factor de protección solar. No uso tanto la luz pulsada simplemente porque tenemos, pero el PDL está ahí, superior, entonces, no tenemos. pero sí, concuerdo contigo. No, y otra cosa, el mesobotox también. Yo creo que le hice una vez, pero más bien para hiperhidrosis. La parte de la menopausia funciona una maravilla, o aquellos calores que tienen que vienen con el pañito, con la toalla, que vienen con este calor que tenemos, eso funciona una maravilla. Y el tema es la manualidad que tenemos, que a veces nos vamos un poquito más y quedan asimetrías, ¿verdad? A mí me da miedo eso, porque Sí. con la mano es muy difícil saber si estás poniendo con la misma profundidad toda la cara. Si tienes que hacer 120 inyecciones, ¿haces con la misma profundidad?
Nuevamente concuerdo contigo, yo no uso mucho tampoco para... Hay otra, CO2, Erdio, muchas cosas que se pueden utilizar para mejorar la textura y si están rojos después PDL o luz pulsada. Bueno, dale. Genial. Bueno, arrancamos Gracias. con la... Pulse Light Laser, sí, gracias. Bueno, vamos a arrancar con la parte práctica en inyecciones del tercio superior. Hoy, además de hacer toxina anestética, vamos a hacer también toxina en fenómeno de Raynaud también, que el doctor nos va a mostrar. Bueno, vamos a empezar con el tercio superior. La paciente vino preparada para el tercio superior. Entonces, Bueno, gracias por participar hoy. Vos sabés que está siendo famosa, se te está filmando y mucha gente va a aprender hoy. Sí, yo leí los artículos que me enviaron acerca del uso de esta toxina en preparación a esta presentación. Esto no es una toxina que yo haya usado antes. Sé que la dilución es la misma que la toxina botulínica estándar. En nuestra práctica nosotros, no sé si puedo decir marcas, pero tenemos Botox y tenemos Dysport. Esas son las dos únicas que generalmente usamos. Yo uso Botox simplemente porque en términos de dilución, no sé si tienen Dysport acá, pero Dysport son 300 unidades, se diluye de manera diferente y bueno, todos creo que estamos... me encanta que la eficacia es 1 a 1 con relación a la toxina estándar, digamos. Generalmente en términos de tolerancia y anticuerpos, sí, los pacientes musculares que hacen fisicoculturismo, que mueven mucho más la cara, lo que hacemos es, uno ejercita un músculo, el músculo se fortalece, lo paralizamos, el músculo se debilita, pero si la paciente o los pacientes tienen mucho movimiento facial o una masa muscular importante, la toxina dura menos, ¿verdad? Porque las sinapsis que inhabilitamos, esas están permanentemente inhabilitadas, pero después crecen nuevas sinapsis y esa también es la razón por la que a veces, muy raras veces, yo nunca he visto, gracias a Dios, esas contracturas, arrugas tónicas, porque ese proceso de reparación fue muy prominente. Generalmente la producción de anticuerpos, la tolerancia, aparecen a partir de los 4 o 5 años de utilizar la misma toxina, entonces ahí existe una posibilidad para cambiar a otra nueva, digamos. Eso ya me di cuenta. no, aquí ya se le estoy sacando ya. Sí, Entonces, gracias. para poder pasar el desinfectante. Las jeringas que yo uso, como les dije, están equipadas con la aguja es de 31G, hoy vamos a usar agujas de 30G. Yo generalmente, aunque la jeringa permita un volumen mayor, vamos a usar jeringas de 1 ml. Yo tengo los dedos largos, pero incluso con los dedos largos, si cargo 1 ml, me encuentro tratando de maniobrar. Entonces yo siempre, esas jeringas, las que yo uso son de 0.3 ml. Chiquitita. Son chiquititas, entonces yo tengo mucha manualidad con las jeringas. Y como yo diluyo 100 en 2.5, entonces yo tengo 4 unidades por 0.1 ml. Entonces cada jeringa tiene 12 unidades. Entonces yo con 12 unidades solamente puedo hacer 3 o 4 puntos de inyección. Entonces no me tengo que preocupar de cambiar la aguja, porque los pacientes se quejan y uno se da cuenta que cuesta más introducir, después de haber introducido la misma aguja en 5 puntos, el 6.º punto ya es un poco más difícil. Levanta la ceja, relájate, enójate conmigo, relájate, sonreí. ¿Así sonreís normalmente? Sí. Ok. Entonces, yo empiezo marcando, vamos al tercio superior, dijimos, ¿verdad? Yo empiezo marcando el frontal y entonces le digo a la paciente, levantar las cejas. Lo primero que yo hago es marco donde termina el frontal. Ella tiene un frontalis, relájate, gracias. Ella tiene una frente relativamente angosta, ¿verdad? Y termina aquí es donde se inserta el temporal con el frontal. Entonces, levantar las cejas. Estos son los 2 puntos que no quiero olvidar, porque si me olvido o inyecto muy por dentro, muy por fuera, entonces no voy a paralizar y ella invariablemente va a tener esa ceja del Mr. Spock. Hay algo que se llama la línea de convergencia y algunos autores dicen que inyectar a lo largo de esa línea de convergencia es lo único que se necesita y que puede ser un abordaje que se puede utilizar en todos los pacientes. Esa línea de convergencia es donde convergen las fibras del frontal que bajan, que deprimen el frontal y las que aumentan y generalmente están 2 a 2,5 centímetros por encima de las cejas. Yo creo que ella, levanta las cejas otra vez, relájate. Yo creo que ella, porque tiene un frontal corto, ella se va a beneficiar de simplemente 5, ella nunca recibió, no queremos
utilizar una cantidad excesiva, queremos que el paciente vuelva a dar un toque natural. Yo creo que ella se va a beneficiar de hacer una inyección en un solo plano, 5 puntos. Yo a ella le inyectaría acá, acá y acá. ¿No te parece que en la parte izquierda necesita un poquito más porque al levantar hace más arrugas? Tiene un predominante en la parte izquierda. No. De por ahí en el control también le podemos corregir. Esta es una actitud forzada también, ella no está todo el tiempo así, entonces yo le inyectaría a ella 10 unidades, 2 en cada sitio de inyección y la evaluamos en una semana. Y lo importante es decir al paciente que, yo lo que les digo es que el día de la inyección tienen que evitar inclinarse, hacer cosas pesadas por 4 horas y al día siguiente pueden comenzar todas sus actividades normales. No queremos que la toxina se quede donde la inyectamos, entonces no hay necesidad de masajear, no hay necesidad de mover la frente más para que aumente generalmente 5 a 7. Vamos a marcar todo y después le tomamos, ¿sí? Y ahora, fruncí el ceño, entonces a ella, relájate. Hace una vez más, por favor, para mí. Enójate. Sí. Entonces, aquí el Procerus y la parte medial de los corrugadores son las inyecciones que yo realmente hago intramuscular profunda. El resto, incluidas estas dos, va a ser intradermal. Entonces ya son inyecciones más superficiales. Ella tiene sus cejas posicionadas exactamente donde deben estar porque sus cejas siguen el borde óseo de la órbita, ¿verdad? Pero a veces los pacientes tienen un poco de depresión de las cejas. A ella no le vamos a hacer, pero quiero marcar lo que haríamos si queríamos darle el brow lift químico, ¿verdad? Sin cirugía. Si quiero hacer eso, si ese era su único problema y ese era el problema con el que ella venía a la consulta, entonces yo no hubiese inyectado el frontal para no abolir ninguno de los efectos del lifting. Porque el frontal generalmente ¿cómo se dice? Contrarresta, gracias. Pero entonces sería inyectar inmediatamente inferior al punto lateral de la parte de la ceja, sería inyectar acá, y a veces yo inyecto un punto interno ahí. Entonces inyectaría así. Si le quiero elevar el párpado, cuando digo elevar el párpado, la gente se imagina elevar 1 a 3 milímetros, le digo yo, pero suficiente, ¿verdad? Entonces, si funciona como planeamos y solo inyectábamos el complejo de la glabela y el párpado aquí, este sería el efecto. 1 a 3 milímetros. Dos. Uh-huh. Después vamos a hablar de cuánto vamos a inyectarle a ella. Algunos dicen que se pueden hacer simplemente 3 puntos de inyección para la glabela, pero entonces ustedes tienen que estar cómodos con la posibilidad de que difunda y ahí yo haría una concentración más grande, pero pueden hacer 8, 8 y 8 y eso es todo lo que necesitan. A ella yo creo que le vamos a hacer 4, 4, 4, 2, 2 y el resto 2, no vamos a hacer esto. Ahora sonreí. Sí. Relájate. Hay algo que se llama snap test. Se pincha o pinza la piel del párpado inferior. Lo que te voy a pedir es que no parpadees, ¿ok? No parpadees. Entonces, se pinza y se suelta. Se pinza y se suelta. Ella tiene un test positivo porque, como hay disminución del colágeno y la elastina aquí, se te toma más de un segundo en volver, ¿sí? ¿Ven cómo se ve la tiendita? Entonces, a ella no debemos inyectar aquí. ¿No? Estas arruguitas que tenemos acá, tenemos que tratarlas de manera diferente. Porque ella tiene una ligera hipertrofia del auricular. Mira hacia abajo. Inclina la cabeza, por favor. Pero esto que está aquí es por pérdida de la elastina y herniación de la grasa subcutánea. Esto no vamos a mejorar con botox. Esas arrugas no van a mejorar. Se perdió elastina, hay herniación de la grasa, hay una pequeña hipertrofia del auricular. Podríamos inyectarle media unidad acá, pero no, yo no me arriesgaría. Si inyectásemos media unidad ahí, lo que haríamos es abrir un poco más, de manera que se vea un poco más la conjuntiva, pero sería riesgoso y no recomiendo para ella. Pero yo me gusta hacer porque en pacientes un poco más
más jóvenes, vos sos súper joven, pero un poco más jóvenes que vos, entonces el NAPTEC tendría que ser negativo, pero ven cómo la piel está redundante. Entonces, a ella vamos a evitar inyectar la parte inferior del orbicularis y, reíte una vez más, sí, le podemos inyectar simplemente acá y acá. ¿Reíte otra vez? Sí. Porque ya no tiene muchas arrugas dinámicas, entonces, entonces 2 puntos de inyección y no me arriesgaría inyectando abajo. Sí. Yo no inyecto para mioclonías porque los oftalmólogos hacen eso. Y la razón principal, primero que no estoy entrenado y segundo que cuando la indicación es médica, el seguro cubre la toxina. Cuando la indicación es cosmética, no. Entonces, yo como no soy oftalmólogo, no puedo escribir una carta a la compañía de seguro indicando que el paciente necesita para esta indicación porque no es mi área de experiencia, ¿verdad? Los oftalmólogos inyectan para mioclonías del párpado superior. Ok. Sí. Hola, Laura. Sí, por eso estaba preguntando, sí, porque por eso estaba preguntando si podíamos hacer, sí. ¿Podemos seguir? Entonces, pues ya inyectamos todo. Bueno, a mí me gusta siempre inyectar el depresor del ángulo de la boca porque hace un cambio sutil en la mirada y a los pacientes les gusta. Y generalmente si me sobran 2 o 4 unidades, para no descartar el DAO. Entonces, este músculo, nosotros podemos borrar lo que hacemos, ¿verdad? Antes de inyectar, ¿verdad? Entonces, es un músculo triangular con base inferior y con punto de inserción en el modiolo, que es aquí el ángulo de la boca. Sus fascículos están interconectados con otro músculo que viene así, que es el depresor del labio inferior, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos, y este es el ángulo, este músculo se hipertrofia y se vuelve hiperactivo con los años, entonces este es el que empuja el ángulo de la boca hacia abajo y es el responsable de crear esas líneas de marioneta con la edad. Entonces, esta es una una solución que necesita muchos pasos. Los otros pasos son bioestimuladores, sustancias de relleno, etc. Pero, como estamos hablando del músculo, entonces, una manera segura de inyectar es asegurarse de inyectar lo más alejado posible de este otro músculo. Entonces es 1 centímetro por fuera y 1 centímetro por debajo del ángulo de la boca. Entonces ven ustedes, 1 centímetro por fuera, 1 centímetro por debajo, estamos bien alejados. Algunos hacen 2 puntos y a veces yo siempre hago un solo punto de inyección, pero si quieren inyectar en 2 puntos, si quieren hacer, generalmente hago 2 unidades. Si quieren hacer 3 unidades o 4 unidades, no haría las 4 unidades en el mismo lugar, pueden hacer simplemente aquí. Entonces sería el otro lugar. No, yo en mis jeringuitas porque aquí hay grasa subcutánea, entonces voy profundo con la jeringa, pero la inyección siempre es todavía intradérmica, si tiene sentido, ¿verdad? O sea que no trato de pinchar el músculo ni nada, simplemente es una inyección es intradérmica. La toxina es intradérmica. Perfecto. Y a ella, ¿sabes qué? ¿Me puedes mostrar tus dientes de abajo y decir la letra I? Ya no tiene bandas plastimales, pero si queremos hacer un efecto lifting, entonces, ¿puedes doblar la cara acá? Entonces, podríamos inyectar los puntos de inserción del platisma. Entonces, lo que hacemos es, siempre inyectamos lateral. En ella, en este caso, vamos a inyectar también el depresor del ángulo de la boca. Y vamos a utilizar este punto. Este punto que vamos a utilizar acá, vamos a utilizar simplemente porque queremos tratar el platisma también. Entonces, si estuviésemos tratando solo el platisma, se trata una línea así, perpendiculares del ángulo de la boca y siempre se inyecta lateral para evitar inyectar este músculo de acá. Entonces podemos inyectar acá y después podemos inyectar a lo largo del ángulo mandibular, podemos inyectar acá, acá, acá y acá. Cuando inyectamos el platisma, queremos asegurarnos de que la inyección vaya al platisma. Entonces lo que yo hago es, elijo mis puntos de inserción simplemente para saber qué tan separados tienen que estar y después elevo
inyecto medio centímetro debajo de los puntos de inserción. Entonces me aseguro que verdaderamente estoy inyectando el platisma, o los puntos de inserción del platisma. Acá, así. Vamos a hacer eso también, ¿verdad? Sí, claro. No yo siempre le digo a los pacientes que nadie necesita nada, que la gente se beneficia de estos tratamientos. Todo el mundo, todos somos lindos. Nosotros le preparamos también acá la cara para... ¿Está todo preparado Yo le acá? limpié todo Ah, hasta el perfecto. cuello, le limpié. Perfecto. Toma. Ella está desinfectada hasta el cuello. Y ahora sabes que quiero que muerda. Vamos a hablar, ya que estamos, vamos a mostrar muchos puntos de inserción y después decidimos qué queremos hacer con ella. ¿Está bien? Entonces, lo que te voy a pedir es que muerdas y mantengas los dientes juntos, ¿sí? Yo creo que a ella podríamos hacerle la inyección del macetero. Relájate. Y si puedes doblar, mirar hacia la izquierda, por favor. ¿Cómo inyectamos el macetero? Trazamos una línea desde el ángulo de la boca hasta la oreja, inmediatamente por encima del lóbulo de la oreja. Este es el punto de inserción acá. ¿Sí? ¿Ustedes inyectan mucho el macetero o no? ¿Sí? No tanto como quisiera. Y entonces le pide al paciente que muerda y sostenga la mordida. Sí. Y aquí, este es el macetero, ¿verdad? El risorio está presente aparentemente en menos del 10% de los pacientes, pero no querés que tu paciente sea el paciente que tenga. Entonces, relájate. Entonces yo sé que acá empieza y acá termina. Por detrás está la parótida. Y sí, esta prominencia aquí es del macetero. Entonces, esta es la zona en la que vamos a inyectar, pero todavía no estamos en la zona segura. La zona segura es una zona incluso más restringida. Entonces, es 1 centímetro por detrás del borde anterior del macetero, que sería aproximadamente por aquí, y 1,5 centímetros por encima del borde de la mandíbula, que sería más o menos aquí. Entonces, esta es la zona segura. El risorio viene aquí, viene desde el ángulo de la boca, y los fascículos después se interconectan con el macetero. Entonces, 3 puntos de inserción, pero incluso estamos en una zona segura, la posibilidad de inyectar el risorio es mínima, pero si queremos estar incluso más seguros, la manera de distribuir los 3 puntos de inserción es que es un triángulo de base inferior. Entonces, un punto de inserción acá, el otro acá y el otro acá. Porque entonces nos aseguramos que este punto está también incluso aún más alejado de la probable inserción del risorio acá. Y estas son inyecciones profundas, intramusculares. Se usan agujas de 27, generalmente hay que ir adentro 1,5 centímetros por lo menos, y se utilizan 8 a 10 unidades por sitio de inyección. Entonces serían 24, 48 en total los dos lados, a 60 aproximadamente. Y yo no creo que a ella tengamos que ni siquiera marcar el cuello, entonces no vamos a hacer eso. Perfecto. Yo no sé si quieren que... yo no tengo que ser el que inyecto. Si alguien más quiere inyectar, está bien. Estos serían los puntos de... ¿cómo? Vamos a ver. Esta es una jeringa de ¿cuánto? Esta es una jeringa de 1 ml. Yo cargué 0.5. Diluimos 100 unidades en 2,5. Tenemos 4 unidades por cada 0.0 ml de infusión. Y pienso inyectar en el Procerus, pienso inyectar 4, en los corrugadores mediales pienso inyectar 4, y el resto de los puntos de inyección van a ser 2 solamente. Estas jeringas son más largas. Mi jeringa, cuando yo las cargo, como les decía, generalmente terminan acá. Entonces yo puedo maniobrarlas de mejor manera. ¿Qué tal ahí? Perfecto. Ahí va a reír. Y no sé si vieron, pero no inyecto sobre el punto que marqué, lateral, medial, inferior, superior, ¿verdad? Generalmente los microsangrados son los que son responsables de la difusión de la toxina, ¿verdad?
Entonces, yo generalmente lo que hago es, esta aguja es de 30 G, ¿verdad? 30. Mis agujas son de 31, son un poquitito más chicas. Yo generalmente lo que hago es inyecto y aplico presión por aproximadamente 30 segundos, ¿verdad? Y ustedes pueden pinzar así o así. Generalmente si el paciente está sentado, pinzo de manera vertical, si está acostado, pinzo de manera horizontal. Y esta es profunda. Lo otro es que antes de retirar la jeringa de la piel, hay que remover el dedo pulgar no sé cómo se dice esto en castellano, de la jeringa para evitar que se elimine la toxina así. Y si ustedes dejan el pulgar aquí, estas son muy ergonómicas, ¿verdad? Si ustedes dejan el pulgar así, van a tener siempre esas micro cuotas de toxina que están perdiendo, entonces siempre así. Yo siempre inyecto por unidades cosméticas y inyecto todo a una unidad cosmética y después ahora voy a utilizar solo la glabela y para estos 3 sitios de inyecciones voy a estar del mismo lado de la paciente. Para inyectar este punto aquí me voy a ir del otro lado, pero entonces después ya empiezo a inyectar nomás desde ahí, ya empiezo a inyectar el músculo frontal. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien. No te duele tanto. No. Ok. Bueno, hemos inyectado 4 y 4, ahora voy a inyectar 2. Entonces, inyecté 0.1, 0.1 y acá voy a inyectar 0.05, ¿verdad? Para las inyecciones que son intradérmicas, que no son intramusculares, el punto de abordaje, sea paralelo o perpendicular, no es tan importante. Lo que es importante es asegurar de tensar la piel para que la aguja no haga ese efecto almohada, ¿verdad? Entonces se estimulan menos receptores de piel. Entonces aquí, acá. ¿Te dolió mucho? No. Y le dije antes que tenía que decir que no. Te voy a mover, quiero que muevas tu cabeza hacia mí. Gracias. Te vamos a inyectar acá. Lo otro que les digo que con las inyecciones renales intradérmicas van a tener esos abones y les digo que en 90 minutos desaparecen. Bueno, tomás multivitaminas. No. Okay. A muchos pacientes les gusta tomar vitamina E. A veces si sangran siempre es porque toman suplementos de vitaminas con vitamina E. Ella sangra un poquitito más lo que me gustaría ver, pero como les dije, esta aguja es un poquitito más grande de la que yo suelo usar. ¿Crees que le echamos un algodoncito ahí? No, estamos bien. ¿Cuántas jeringas te picaron? ¿Son 2, 3? No, está bien, ¿verdad? Porque vamos a ver qué hacer. Vamos a hacer solamente, vamos a hacer... ¿Estás bien? Estoy bien. Perfecto. Ya que estoy acá, voy a inyectar acá. Ella no necesita, pero ¿por qué no hacemos? ¿Te parece si te inyecto aquí debajo? ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Te va a levantar un poquitito la ceja. Hacer lo que vos. ¿Cómo se pone? Ya que estamos. ¿Esos son los que protruyen aquí? Hay, el auricularis, la parte media, deprime la parte inferior de la parte medial de la ceja. Y la parte lateral. Entonces, lo que voy a hacer es voy a inyectarle 2 puntos de inyección acá para darle un pequeño lift del párpado. El que borraste luego, Julio. No, no borré, tengo todavía acá. Ah, ok. Sí.
Bueno, levanta por favor, perfecto. Ahora voy a inyectar, voy a empezar con el frontalis entonces, ¿sí? Sí, yo mismo. Señora, sí, yo estoy tocando ya tu cámara. Voy a mover hacia acá. Del otro lado lo está inyectando, hay que enfocar otra habilidad más para Voy a pasar esta que está. Gracias. Doctora, ¿cuánto hay aquí? Es 05. 0,5. 0. Ya tiene 0,3. Me falta un poquitito. Ah, no, perdón. Este tiene 05. Y 04. Ah, No, todos tienen 0,3. Pero está bien, no importa. Voy a usar igual, ¿sí? Porque no importa. 03, Karen. No, está bien. ¿Está bien? Está bien, sí. Entonces tensamos la piel y perpendicular y 2 unidades. Perfecto. Tensamos la piel. ¿Vos está bien? Te voy a mover Sí. la cabeza entonces. ¿Sabes qué te quiero dar? Sí. Gracias. ¿Ustedes hacen mucho elevación del párpado con toxina o no? ¿Les gusta Sí, hacer? nos gusta. A la paraguaya le gustan los párpados altos. Ah, ok. Y a veces a la doctora no le gusta, pero la paciente te pide. Pero más alto. Pero yo quería más alto. O si no viene a su corrección y está muy alto y no quiere corregir. Ah, ok. Entonces, a veces tenemos que llegar a un acuerdo. Te voy a pedir que me gires un poco la cabeza. Ah, mira qué interesante. Sí, a mí me pasó. Que me queda alto y la paciente no quiere corregir. Y le tengo que corregir. No, me dice, y es una pelea. No sé si a ustedes les pasa, pero a la paraguaya le gusta la ceja alta, no sé. Que ella no le hizo. Yo generalmente uso una sola, como les había dicho antes, y estos pacientes generalmente vienen cada 3 meses. Y generalmente dicen que 2 semanas antes empieza. Yo tengo una clínica de toxina botulínica, para no decir la marca, y en eso yo veo 12 pacientes y el residente de tercer año 6 pacientes. Pero yo superviso los 18 pacientes y cada paciente entonces tiene 15 a 20 minutos conmigo, y más con el residente, ¿verdad? Y esos pacientes vienen, en ese contexto ofrecemos una vez o 2 veces al mes. Pero aparte de eso hay un paciente entre consulta y consulta, alguien que quiere, ¿verdad? La principal razón por la que ofrecemos de esa manera es porque los viales son de uso único. Entonces la farmacia de la clínica no nos permite utilizar un mismo vial para otro paciente. Entonces, si yo diluyo 50, nosotros tenemos de 50 y 100. Si diluyo 50 y el paciente necesita 30, las otras 20 unidades se descartan. En el contexto de esa clínica, la farmacia mezcla, hace la solución, y ellos nos envían entonces jeringas que ya están diluidas y que tienen la concentración, están individualmente marcadas. Entonces, en ese contexto podemos usar, entonces simplemente es mucho más económico de esa manera. ¿Cuánto es el tiempo? O sea, ¿le dura 3 meses y te respetan las 16 semanas? ¿O cómo? ¿Cada cuándo le dice a la paciente que se le va y quiere? No, sí, nosotros generalmente, estos pacientes que vienen frecuentemente vienen cada 3 meses en esta clínica. Si es que quieren antes, entonces los veo antes. Durante la evaluación pasaron 2 meses y siento que necesita más, aún más. Y lo otro es que si vienen después de 2 meses y el movimiento no es full, pero hay movimiento, yo no trato de estimar cuánto menos yo hago el tratamiento completo otra vez. Pero ahí
No, claro, claro. No, 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 porque si no, si es que si la toxina no está ahí, entonces se acabó, el efecto se acabó. Yo no respeto mucho eso y no sé hace cuántos años que inyecto una paciente, en este punto no sé si es porque ella es, como dijo alguien, físico-culturista o porque realmente está desarrollando tolerancia que requiere más, y a ella yo le hago Dysport. Pero normalmente, yo no sé, ustedes ven mucha tolerancia, ven mucho anticuerpos. No, pero es que la gente piensa que le va a durar 6 meses. No, nada, 3 meses. Yo les digo 3 meses. Incluso 3 meses máximo y si te dura más, felicidades, pero No, y ciertos músculos, claro, antes u otro, de acuerdo a la fisiología que tiene, ¿no? sí. No es que todos iguales te pones de acuerdo ahora, por ejemplo. este es nuevo. Sí, pero tengo todavía acá 4 No, la torundita, mira. gracias. Este es lindo. Y yo nunca le digo que les va a doler, le digo que va a ser picante, le digo. Estos son los sitios picantes, le digo. Esto va a ser picante. ¿Es así? La mujer no tiene problema del dolor. Gracias. Este ya tiene 0,5, Julia, ¿verdad? Perfecto. Y ahora te voy a inyectar alrededor de los ojos. Entonces yo tenso, veo que no estoy cerca de una venita. Y adentro, Bien superficial. bien superficial. Y adentro. Ahí está. A ella le vamos a inyectar también los nasales, porque ella tiene una línea nasal transversal. Sí, Entonces eso es el músculo nasal transversal. ¿Ven esa línea ahí? sí. Entonces vamos a inyectar acá. Acá, la línea aquí. Voy a marcar con el marcador para que vean. Acá el marcador. ¿Cómo sentarle para marcar? No. Y esta inyección sí yo voy profunda. Primero que no hay tanta piel ahí, entonces yo generalmente se siente cuando se llega al periósteo, pero voy a inyectar ahí para minimizar esa arruga transversal. Gracias. Voy a inyectar dos unidades también. ¿Sabes que te voy a inyectar uno cerca de aquí, cerca de la nariz? ¿Está bien? Bueno, sí. Puede ser que lagrimes un poco después que te inyecte aquí, ¿ok? Ok, a veces estornudan también. María, el otro lado, ya que estás ahí. Yo inyecté todo, me falta inyectar, no dibujé acá estos dos, pero le inyecté también ahí para el lifting. Si querés podemos dibujar. Y ya le voy a ir borrando. Pero acá no pasó nada. Y el nasalis de este lado sería acá. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Ustedes tienen días dedicados para hacer solo cosmética o no? ¿Y ustedes mismos? Deberíamos organizar, pero normalmente vienen con pacientes, pero la cantidad de minutos son diferentes, entonces se les Claro. guarda un minuto diferente. Tienen horarios como diferenciados. Se puede ver en la cámara, estoy delineando el contorno inferior de la mandíbula. Y ustedes pueden ver acá cómo se vuelve un poco más convexo. Y es por la hipertrofia del macetero. Entonces, si queremos definir esa línea mandibular, podríamos inyectar el macetero. Sobre
03. 03. ¿Quieres hacer una pausa acá o seguimos? No, con el tercio? seguimos, Ok, ok. terminamos con ella y podemos hacer la pausa. Bueno, Te paso uno limpio. Este está limpio. sí. Entonces, tengo 02, tengo acá, 02. no, y un poquitito más. Un poquitito O más. sea que tengo 8. Ok, perfecto. Ese puntito ya está, ¿verdad? Sí. Ese no sabía, por eso no volví. Sí, sí, sí. Un pinchacito. Doctor, una consulta. Sí. Tienen esa nariz de avatar, las pacientes. Sabes que tienen a la base muy ancha. ¿Tenés alguna técnica ahí para mejorar eso? Generalmente sí, aquí generalmente inyecto alrededor del ala de la nariz y el nasal, pero no. No, porque aquí no tienen muy grueso. Incluso después de aflojar el corrugador queda más ancho aún esto. Sí. Yo le inyectaría el nasalis, ¿verdad? Porque es el otro músculo que está ahí, pero no tengo mucha experiencia, para serte sincero. ¿Algún paciente que no le hizo efecto la toxina? No, No, no tuve. Tuve una paciente que heredé, digamos, porque ella vino y me dijo que su cuñada era cirujana plástica y le inyectaba 50 unidades en la frente, que me pareció muchísimo, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo te voy a inyectar como lo que pienso, y ella inmediatamente al día siguiente me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Todavía tengo movimiento. Y yo dije, no, pero es normal. Y dice, no, generalmente. Entonces dije, bueno, volvé y te inyecto más. Y a esa señora, ahora le inyecté una vez 100 unidades y ni siquiera llegamos al cuello, pero así, muchísimas arrugas y ninguna complicación, ¿verdad? Pero necesita mucho. Y la verdad que no sé hace cuántos años que recibe. Y, técnicamente ella no es que no respondió, pero necesitó más. Ese es el único ejemplo así que recuerdo de alguien que requiere mucho más de lo que yo pensaría basado en el examen físico y mi sugerencia, digamos. Pero es un arte, ¿verdad? O sea, tenemos que también llegar a donde, ciertamente en un marco de seguridad, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar si se inyecta mucho? Esta es la zona que hay que evitar, ¿verdad? Evitar inyectar lateral a la línea pupilar media y dentro de 1 centímetro de la ceja. Después el resto, todo es temporario, ¿verdad? De rutina inyecto más. De rutina sí, en general para la mujer, para la glabela, esto generalmente es lo que hago para alguien como ella que no tiene arrugas estáticas, ¿verdad? Ella no tiene ninguna línea estática, entonces a ella le hice, ¿cuánto? Le hice 16, ¿verdad? 4, 4, 4, 2 y 2. Generalmente, y ella tiene acá, cuando le dije que fue un sencejo, ella tenía acá una masa muscular importante. A veces hago 10 simplemente, hago 2 en todas las mujeres que tienen, en el que el prosero no es tan prominente, que es como una pequeña, un film, ¿verdad? A los hombres yo empiezo con 40 siempre. 8, 8, 8, 8 por 5, 40, sí. ¿Se parece? Generalmente yo uso la línea acá, en esta línea hago antes acá, en esta línea del platismo. Generalmente el platismo es el que se le marca acá, Sí. no el mentón. Sí, pero voy a decir acá que no es el mental y no veo nada, no tiene esa piel de naranja. El está insertado en la parte inferior acá, el platismo es el que está con la mano. Ella bajó mucho de peso también. Ah, otra cosa, Julio. Sí. Hay una cosa que a mí me costó tanto encontrarle. Al hacer el tema de arrugar la frente, hay una depresión acá. Ujú. Esa es la persona que está un poco más añitos. Entonces me costó mucho encontrar esto, que se hace una inyección superficial, como para ese, no sé cuál de los músculos, cuál es la ramificación, acá mismo. El foramen supratroclear Ahí está. es un poco más medial, es un poco más acá, ¿verdad? Y Y eso cuando se marca, y hay que hacerlo con los jugadores, que se marca. sí, a veces lo que pasa es dependiendo, y eso cuando los pacientes vuelven y ya conocemos mejor su anatomía, conocemos mejor cómo se van a mover los músculos, lo que pasa es que se inyecta el frontal y el frontal se paraliza más que el músculo de la glabela, entonces después estos pacientes, como ella dice, como la doctora dice, tienen esas líneas
laterales. El concepto en realidad para evitar toda complicación es hacer de toda la cara, inyectar toda la cara para que no hayan músculos que se vuelven más hiperactivos. Porque cuando hacemos, bueno, solamente quiero acá un poquitito acá, corremos el riesgo de que los otros músculos se vuelvan hiperactivos. Y la complicación que pasa cuando se inyecta poco en la glabela y mucho en el frontal es que entonces después los pacientes no tienen líneas horizontales y ahora tienen esas líneas oblicuas por superactividad de otros tipos de fibras del frontal. Algunos recomiendan también, que yo nunca he hecho, que inyectar aquí una inyección de 2 a 4 unidades aquí en la aponeurosis para evitar también que el resto de las fibras se vuelvan hiperactivas. Yo nunca hice eso, nunca vi ninguna complicación y no todo lo que se reporta necesariamente es aplicable en la práctica diaria. Entonces, Lo que tiene jaqueca de por ahí. Hay una sí. paciente que me pide a mí que tiene jaqueca y dice que le hace muy bien. Bien. Y yo no inyecto para mioclonía del párpado, no inyecto para jaqueca, tampoco inyecto el macetero por bruxismo. Eso inyectan los otros, porque por la razón esta de que Del seguro. del seguro. Y yo no puedo mandar una carta de necesidad médica el dermatólogo tratando cefalea, entonces no. Claro. ¿Sí? Las arruguitas que se hacen después con el tiempo ya que son por flacidez, te mueren, te vienen a buscar las arrugas onduladas. Y para esas arrugas onduladas lo que yo hago es que inyecto más de inyecto así como líneas paralelas. Ella he inyectado así los hombres de 60, 70 años que quieren solamente acá y las arrugas se extienden literalmente hasta donde empieza la línea del cabello. Lo que hago es inyecto acá, inyecto acá, inyecto acá. Si la haces como un meso. No, le inyecto, no, así, le inyecto 2, 2, 2 y después voy disminuyendo, así hago 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, por ejemplo, pero inyecto así, porque claro, las fibras musculares también se vuelven más débiles aquí donde ya se convierte en aponeurosis. Acá tengo, bueno, vamos a venir acá abajo. Dos puse en los dos. Y acá tengo 2 más, entonces voy a hacer 2 y después voy a necesitar una más. ¿Será que puedo tener una gasa seca? Seca. Te cambio. ¿Gasa o está bien Torunda? Porque Está tengo bien gasa. tu runa, no, perfecto, perfecto. ¿Y ustedes inyectan mucho el platisma? Sí. La paciente que ya hizo alguna vez platisma vuelve a pedir. Y algunas complicaciones, yo generalmente, a ella no le vamos a hacer, pero yo digo que el 50% de las pacientes a las que le hago el lip flip acá, cuando inyecto el borde del vermilion superior, 50, a todos les gusta el resultado estético, a 50% no está contenta porque les cuesta más tomar una pajita y cosas así, pero se acostumbra, ¿verdad? Lo importante es recordar cuando se inyecta para sonrisa gingival es que se alarga el labio superior. Entonces se alarga, se prolonga. Sí. Vamos a marcar. Y tenemos gente. Tenemos. ¿No? No sé si es alguien que tenía. ¿Sonrisa gingival? Tenemos el paciente de Reino. Tenemos un tercio inferior. Reinó 100 con 2,5, entonces 4 unidades por 0,1. Podríamos hacer 100 con 2 también. Y se inyectan todos los dígitos menos el pulgar, porque con el pulgar es que se vio que hay problemas motrices, ¿verdad? Se inyectan todos los dedos menos el pulgar y es como hacer un bloqueo, el punto de inserción es como hacer un bloqueo digital, ¿verdad? Ahí donde está la banda neuromuscular. Y se inyectan 4 unidades por lado, entonces 40, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y se inyectan, si estamos tratando fenómeno de Raynaud o úlceras del pulpejo digital en pacientes con esclerodermia, se inyectan hasta que las lesiones se curen. Y generalmente se pide al paciente que vuelva cada 4 semanas. El pulgar
Por suerte el pulgar no es un dedo que generalmente tenga úlceras digitales, pero el pulgar se podría inyectar si hace falta, pero es donde se han reportado complicaciones. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Se pone la úlcera, después ya no le haces el mantenimiento y nada. No, esto es una terapia adicional. Ellos están con sus bloqueadores de calcio, pasta de nitroglicerina, sildenafil, sí. Pero las inyecciones, cuando las úlceras se cierran, se paran. Gracias. Después de ella tenemos un break, ¿sí? Bueno. ¿Estás bien? Sí. 10 años más joven ya estás en el lado derecho. Qué gusto. ¿Cuál es perioral para la adulta? Es perioral de 5 centímetros un poquito arriba. Sí, voy a marcar y después terminamos con ella. ¿Haces también intradérmico o haces directamente? Hago más profundo, sí. Algo profundo. Si voy a hacer el lip flip para que pase esto, para que este sea el resultado, sigo la anatomía del inserto inmediatamente abajo, No se ve dónde sí. donde termina el filtro, ¿verdad? El filtrum acá, y ahí inyecto 2 unidades. Voy a escribir 2 y después borramos. Y después, porque el labio se afina cuando se vuelve lateral. Entonces, para respetar eso, entonces después inyecto aproximadamente 1 centímetro afuera. Estos son los puntos de inyección y las unidades que uso si quiero. Perfecto. Estos son los puntos de inserción o de inyección y las unidades que uso si quiero hacer el lip flip, que se le dice en inglés, en pacientes que no quieren utilizar sustancia de relleno o si quieren tener una idea cómo la sustancia de relleno va a contribuir al volumen del labio superior. Entonces, el resultado final sería este. Y eso sí es bien superficial, bien intradérmico. Este sí viene intradérmico. Acá estamos tratando, este es el efecto, ¿verdad? Sí. Si ella tenía arrugas, y esa es la diferencia en la inyección de arrugas periorales superiores e inferiores. Esto que yo les estoy mostrando acá es para esto. Sí. No, es para las arrugas. Si queremos inyectar para las arrugas, voy a inyectar una unidad solamente. Incluso si ustedes en su examen físico ven que las arrugas mediales son las más prominentes, hay que tratar todo el labio superior, porque si no, entonces la piel redundante tiene que ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces, si es que se trata solamente de una parte, las otras arrugas se van a volver más prominentes. Si van a inyectar para arrugas, entonces es fuera, es acá. ¿Okay? Ahí ya le inyectaría, no, ya no necesita, pero haría 1, 1, 1 y 1. 0,5 del borde. 0,5 del borde. Mira. Cuando inyectamos para arrugas periorales inferiores, 2 inyecciones simplemente, y ahí pueden hacer 2 o pueden hacer 1 unidad, y es exactamente acá donde empieza y sí o sí en el borde. Estamos tratando de arrugas y es diferente, pero aquí sí iniciamos. Aquí no va a haber eversión del labio porque el labio inferior ya está evertido. La anatomía es completamente diferente. No quieren bajo ningún punto de vista inyectar fuera del borde del vermilion porque ahí ya están inyectando el depresor del labio inferior e invariablemente la paciente se va a reír y va a tener este problema. Sí. ¿Querés inyectar de este lado? 2, todo 2. Lo que decía antes de que empecemos a grabar es cuando yo reconstituyo la toxina, inmediatamente antes de empezar a administrar, coloco la botella boca abajo por 2 minutos
para asegurarme de que porque dependiendo del tipo de toxina y la manera de pulverizar el medicamento, puede haber toxina residual en la tapa, ¿verdad? Entonces, para asegurarme de que tengo toda la toxina y que mi dilución es la que yo anticipé, entonces hago eso. Por 2 minutos, boca abajo, después boca arriba y inyecto. Y esto se demostró con una marca en particular, pero yo simplemente que uso una, como les había dicho, pero cuando uso la otra también siempre hago lo mismo, por costumbre. Acá, cuando hacían el entrenamiento de Seumi, que es la otra marca que tenemos nosotros, hablaban que había que hacerle como un movimiento muy intenso ahí el proceso. Yo no le hace cuando estaba voto, ya usted tipo tampoco nunca le hizo eso. Pero eso que decís vos, basta con solo hacer así, unas cuantas veces por vos. Una cuanta porque se diluye súper rápido. Sí, se diluye rápido. Y lo que siempre tengo en cuenta cuando nosotros diluimos nosotras, que me aspire, que esté ahí vacío. O sea, que se va, que me aspire cuando eso sí siempre, porque si me aspira algo pasa con eso. Claro, no estaba sellado el vacío, ¿verdad? ¿Ya está? Sí. Bueno, Vamos a limpiarte, gracias. gracias, Zulmi. Gracias a ustedes. Hay mucha literatura en el uso de todos estos procedimientos en pacientes con equivopatías, incluso tratamiento del eritema en pacientes con lupus, con luz pulsada o con PDL, con láser. Pero ella toca la guitarra, ¿verdad? Sí. Me decías. Entonces, acá yo digo que tiene unas úlceras digitales incipientes, pero probablemente lo que vemos acá también es esa calcificación distrófica, ¿verdad? Por el trauma, ¿verdad? De tocar la guitarra. Y acá hay unas pequeñas úlceras aquí sobre las articulaciones metacarpofalángicas. Y lo que vamos a hacer es vamos a inyectar 5 unidades por lado. Vamos a inyectar del segundo al quinto dedos de cada mano y no vamos a inyectar el pulgar. ¿Alguna vez te inyectaron algo en los dedos? No. Es una jeringa muy pequeña. Entonces lo que voy a hacer es en la base, acá los vasos sanguíneos corren aquí. Y lo que queremos hacer es dilatar esos vasos sanguíneos para que mejore el flujo a los pulpejos de los dedos y se curen las úlceras. Y voy a hacer eso, vamos a hacer en cada lado, aquí, o sea que vas a recibir 8 inyecciones por dedo. ¿Está bien? Sí. Doctor, eso... ¿Cómo hace? El mismo lugar para un bloqueo neurovascular y se aspira un poquitito para asegurar de no estar inyectando dentro del vaso sanguíneo y un abono, entonces difunde todo, ¿no? Sí. Doctor, eso mejora también el color azul. Va a mejorar también, porque el color azul es porque Sí. la sangre no está circulando adecuadamente. Sí. En realidad, mi mayor problema es el color azul. Las úlceras nunca se me descompusieron ni nada así, siempre se mantienen, digamos, al límite. Sí. Pero el color azul sí, siempre. Y ella tiene un componente de acrocianosis, ¿verdad? O sea, Raynaud fenómeno es la vasoconstricción, el color blanco, el color azul y después la hiperemia reactiva. Ese es el ejemplo clásico, se diagnostica clínicamente, no tenemos que hacer ningún estudio. Ella tiene acrocianosis, que hay un componente de Raynaud, pero acrocianosis es esa persistente, ¿verdad? Que no cambia con los movimientos de la mano. Y puede haber un componente, pero yo toco los dedos y los dedos están fríos, ¿verdad? Todo eso va a mejorar con esto. Y vamos a ver qué pasa con estas pequeñas úlceras. Yo creo que probablemente con este grupo de inyecciones van a mejorar bastante, pero si es que estamos tratando realmente úlceras digitales así bien desarrolladas, entonces se inyecta y se inyecta cada 4 semanas hasta que desaparezcan. Entonces, tenemos que prepararle, ¿verdad? Gracias. Vamos a inyectar 5 unidades por lado y diluimos con 2.5, entonces sería 0.12, pero 4 a 5 unidades por lado. Si es que están diluyendo para esta indicación solamente, pueden diluir con 2 unidades, entonces van a tener, pero con 2 ml, entonces van a tener 5 unidades por 0.1 ml, por 0.1 ml. Vamos a tratar de inyectar 5, por lo menos entre 4 y 5 unidades por lado.
Descargué el 05 del INADA. Perfecto. Entonces, para Reino hacer una vez al mes hasta que curen las úlceras. Y Sí. luego, ¿con qué frecuencia? Con el frío, según la sintomatología. Según la sintomatología. Porque como habíamos dicho, hablamos de todos los tratamientos que vos estás recibiendo. Esto es un tratamiento ayudante, una cosa más, ¿verdad? Gracias. ¿Seco? Sí, por favor. Gracias. Con la nifedipina, ¿qué resultados tenemos, Reino? Yo uso mucho amlodipina, 5 a 10 miligramos, estamos hablando oral. Yo no creo tanto en nitroglicerina tópica, nifedipina tópica, nada de eso. Amlodipina, 5 a 10 miligramos. Y la inyección. Y no hay, lastimosamente, no hay los tratamientos son desalentadores en la mayoría de los casos. Esto me entusiasma mucho que ahora podemos ofrecer esto. Acá tenemos 0.3, ¿verdad? Sí. 0.3. Sí. ¿Te cargo más? Sí. ¿Cuánto más? Voy a usar todo esto. Y el otro podemos cargar, qué sé yo, 0.6 o más, porque vamos a usar bastante bueno, ok. con ella. ¿Ese pago, doctora, sí o está bien? Está bien. Yo me voy a, como te digo, un pinchazo y te voy a pinchar muchas veces. ¿Está bien? Esto tiene... ¿Estás bien? Sí. No, porque el dolor de la aguja penetrando es el dolor igual con anestesia. No. Si quieren, si ¿te dolió mucho? No tenés que decir. La respuesta correcta es no, no me dolió nada. Ok, bueno. Haría una anestesia tópica, EMLA, si ustedes tienen EMLA. Si los pacientes vienen y yo les di el EMLA y no se aplicaron, ya le pongo un poquito, 10 minutos, no hay tanto tiempo que... Y las inyecciones son rápidas, no duelen. No, tanto. no duelen. Ok, gracias. Mi cómplice acá. En serio. Cuando me olvida mi umbral del dolor. Y me voy a mover rápido acá porque no hay tanto que, digamos, sabemos el sitio, se aspira y se inyecta. ¿Estás bien? Sí. ¿Tiene una edad determinada, aparte del embarazo, de las cosas que pueden aplicar? No. Que no tenga... Las tres preguntas que le haces, ¿estás embarazada? ¿Puedes estar embarazado? ¿Estás tomando antibióticos orales, aminoglucósidos, verdad? Y tenés miastenia gravis. Esas son las tres preguntas que le hago. El embarazo es más bien por... Y todo esto son riesgos teóricos, ¿verdad? No. Voy a poner esto acá. Sí. Gracias. Lo mismo que la lactancia, Claro, claro. creo que la lactancia prolongada, la de mamar alguna. Y yo les decía, no inyecto el pulgar, porque las complicaciones se han descrito ahí no, claro, que nos convertimos en monos, ¿verdad? Que no tenemos la habilidad de oponer el pulgar, pero yo creo que los pacientes que si tienen, nunca traté a alguien con una úlcera en el pulgar, pero si tiene una úlcera, le voy a tratar porque discutís el riesgo y el paciente decide tomar el riesgo o no. Riesgo-beneficio, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí. Yo le estoy pinchando acá porque ya está bien, sí. No, pero en serio no. Ok. Yo les decía que yo no inyecto para indicaciones médicas. Esta, por ejemplo, es una indicación médica, el paciente no paga por esto sí, yo le mando, hacemos el papeleo con el seguro, digamos, porque sí, esto es dentro del área de experiencia de un dermatólogo, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos seguro realmente acá, tenemos prepago. Ya está, esa fue una mano. ¿No está mal? No, para nada. Qué suerte.
Muchas gracias. Sigo inyectando de este lado, es mejor para las cámaras. De este lado, me quedo de este lado. ¿Querés inyectar vos? No, no. ¿Quieren alguien? ¿Quieren? Sí. Le voy a continuar. Claro. Entonces son 15 unidades en cada punto inyectado. Correcto. 40 por mano, 10 por dedo, ¿verdad? Te Y lleva es- un frasco de toxina. 80, sí. No, a ella le estamos inyectando porque vamos a utilizar el resto con otros pacientes. Vamos a utilizar, porque vamos a hacer el labio también. Diluir como la dilución estética, digamos, que la que yo uso es 50 con 1.25, 100 con 2.5. Entonces 0.1 tiene 4. Acá a ella le estamos inyectando entre 4 y 5 por lado, porque cuesta mucho ver, sería 0.12, ¿verdad? Cuesta mucho ver la otra marca en esta jeringa. Pero si el paciente viene para esta indicación solamente, entonces se puede hacer 100 en 2. Entonces cada 0.1 ml va a tener 5 y ahí ya 0.1 por lado. Y eso es lo más fácil. Sí. Sí. A mí me gusta la otra. Sí. Yo generalmente uso esa dilución en los hombres y me gusta utilizar la otra dilución en las mujeres porque en los hombres pienso en múltiplos de 5 o de 2.5 y en las mujeres pienso en múltiplos de 2. Entonces la de la vela, las mujeres son 4, por ejemplo el Procerus 4, el hombre 8. El frontal y la mujer 2, el hombre 2.5. Entonces, pero sí, una cuestión de preferencia. Sí. Claro, y como a los hombres le quiero hacer 8, no quiero 8, entonces así concentro un poco más, para que no tengan una bona así muy prominente. 0,1 estás usando en cada 0,1, sí, 0,1. Y ya le inyecté de este lado, entonces faltarían 7 puntos de inyección aquí. Sería el primero. A este dedo también le falta. De este lado. Espera que todavía. no te vaya a tocar. Ay, perdón. Es linda. A este dedo ya le inyecté, Este lado. técnicamente le inyecté la posición anatómica, sí, técnicamente le inyecté la parte lateral, le falta acá, esta aquí, interna. Sí. Cada 4 semanas tratamos las úlceras digitales del pulpejo de los dedos. Porque esto es no, así como reportaron los autores, y eso es lo que nosotros hacemos. Vasodilatador. Vasodilatador. Ah, qué bien. Súper. ¿Quién inyecta mejor? ¿La doctora, tu doctora o yo? Pensá bien, ella es la que te va a inyectar. A veces cuando le inyectan a los sabe, no pacientes con los responde. residentes, le preguntan a los pacientes, ¿quién inyecta mejor? Solo podés contestar, te vas a decir que soy yo. Qué mal. Te salió la risa de mal. Yo uso la que... Ay, tapo. Sí, sí. Ahí. Perfecto. Y en el consultorio, acá estamos tratando de demostrar que se firme, pero en el consultorio generalmente es un poco más elegante, digamos, en el consultorio porque le podemos mover al paciente, situarnos nosotros mejor. Dicho que te puedes poner en el lado que vos querés, yo giro no de acuerdo a lo Está que... bien este lado porque yo soy zurda y... La otra cosa que uso, una preparación que uso para las úlceras digitales o calcificación distrófica, digamos. Y eso sí, hay prueba radiográfica de que hay calcio, ¿verdad? Uso tiosulfato de sodio al 25% en pasta de óxido de zinc. Porque el tiosulfato endovenoso usamos para calcifilaxis. Disuelven las sales de calcio. Y preparamos también tópico para esos pacientes que tienen calcinosis cutis recalcitrante, que ya están con los bloqueadores de calcio y que no mejoran. Ayuda un poco con el dolor. Pero sin úlcera, ¿verdad?
Porque hay No son calcinosis. tofos, que tipo tofo, lo que Hay ponen. calcinosis que ya están ulcerados ahí, no le podemos poner. Es decir, los que están Sin- íntegras la piel. Sí. Ok. ¿Y ustedes le ponen, ustedes usan también acá esa preparación? No, nunca. No sabía. Ahora. Tiosulfato de sodio. No, lo que hay Eso es lo que más me tiende es salir en el codo. Te sale. Sí, un poquitito siempre quiere salir en ambos codos. Tiosulfato de sodio es el ingrediente activo y el óxido de zinc es la base en la que preparamos. se usa la ampolla como para... Se manda a preparar. Es un preparado magistral, no sé qué usarán en la farmacia. Es líquido, ¿verdad? Sí. Generalmente lo que hacemos acá nosotros primero, como hacemos con el timolol o como hacemos con el minergato, usamos el timolol, por ejemplo, para las hemangioma superficiales, lo que hacemos es ponerle una o dos gotitas y encima le ponemos alguna... Sí. Como acá todavía estamos... No, pero así también usamos el timolol. A mí me gusta muchísimo el timolol, 0.5%, que es la gota del glaucoma. Sí, Yo receto para las úlceras de las piernas, porque favorece la migración de los queratinocitos dentro del lecho de la úlcera, ¿verdad? Y uso una gota cada 2 centímetros del borde de la úlcera. Entonces, me gusta muchísimo el timolol. Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué pasa? Nos quedamos con eso. Tiene que venir el paciente, realmente estos pacientes son diagnósticos crónicos, lo que hacen los pacientes reumatológicos, generalmente son crónicos, la mayoría son de casos de Sí. que vayan, te vengan, que van a generalmente cualquier producto de preparación magistral, acá te sale encima de 50 horas. No sé, ya por favor, el hospitalario bajo por ahí a 30 horas. Si el paciente se va bien otra vez, Claro, por supuesto. realmente vamos por lo artesanal. No, y allá también lo mismo, que en teoría los recursos son ilimitados, pero estamos a la merced de lo que las compañías de seguros van a aprobar. ¿Y O sea, pies porque podemos hacer, Julia? vamos, que podemos ver tus pies. Sí. Porque eso también es que como Los pies son constantes, prácticamente se mantienen azules. En verano también. Pero te duelen también. No, dolor no siento. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Yo nunca inyecté los pies, no tengo problema en inyectar, pero para que tengas conocimiento, nunca inyecté, vamos a hacer lo mismo. Propongo que inyectemos un pie nada más, porque vos le podés inyectar después, tener un control interno, a ver si mejora. Porque lo que ella se está, yo acá siento la vasoconstricción porque los dedos están fríos, pero Sí. tu queja principal es ese color púrpura, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. vamos a ver qué tanto estas inyecciones mejoran eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece? Sí, un piecito, entonces controlamos el otro, comparamos. Comparamos, sí. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a inyectarte hoy con esto y después podés usar, yo uso mucho un spray nasal que tiene oximetazolina. Sí. ¿Ustedes usan también eso acá o no? Tenemos. Ay, pero... Y yo uso eso para rosácea, porque en Estados Unidos la formulación para rosácea es más cara que el nasal spray y necesita receta. Entonces yo le digo a los pacientes con rosácea como tratamiento de rescate, porque el problema de usar el spray nasal es que produce esa congestión de rebote, ¿verdad? La gente se vuelve adicta, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el uso tópico para rosácea, tiene el eritema de rebote. Pero para ocasiones especiales, se van a sacar una foto profesional, se van a ir a un casamiento, qué sé yo, yo les digo, bueno, puedes usar el spray nasal, aplicas en las manos y después te pones en la cara y en media hora disminuye el eritema por vasoconstricción. Y con ese mismo principio, para las mujeres con eritromelalgia que quieren usar sandalias en el verano, no va a controlar el dolor, no trata la patología de base, pero mejora cosméticamente. Entonces a ella le vamos a inyectar el pie derecho y vamos a tener como control interno el pie izquierdo, pero en el pie izquierdo ella puede usar, te vamos a decir que use lo que tengan acá y vas a aplicarte el spray en la mano y después te vas a poner una vez al día por una semana. Eso es solamente para mejorar el color. A ver qué tal te va. Porque después en realidad no tengo otra molestia, solo el color yo lo siento
querés usar sandalias, querés usar... Sí, Sí, y se vuelven moradísimos. sí, y bueno, Entonces me miran los... claro, claro. Bueno, arrancamos. Sí, La misma técnica. misma técnica. Oximetazolina y midodina tópica, que es un preparado magistral que hacemos nosotros, pero generalmente oximetazolina, Mi cabeza no tapa. hay, no sé si acá tienen, la otra cosa que uso que no se necesita receta, es la preparación antihemorroidal que tiene fenilefrina. No sé si acá el ingrediente activo, no sé si hay pasta para hemorroides, Yo no, fenilefrina, ¿no? pero el ingrediente activo en esa preparación es fenilefrina. Y es un agente alfa agonista, produce también vasoconstricción. Entonces uso eso o el spray. La gente, por supuesto, quiere el spray, es más fácil de aplicar, no es una crema antihemorroidal que se están poniendo en los pies. Pero sí. Sigo. Sí. ¿Y sabes qué? Si tenemos, vamos a inyectarle ya todos los dedos, ¿verdad? Ya le llegó para los dedos. Sí. A ella le estamos inyectando aproximadamente 4 porque estamos inyectando 0.1 y en esta dilución es 4, pero igual. ¿Hasta qué hora tenemos? El mediodía. Ok. Ahora es el mediodía. Ay, Dios. Hasta ahora. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quieres sonreírte? Sí. Ya, ¿vos querés que te hagamos la inyección en el labio? Depende de la doctora nomás. No depende de vos, ya, No, si querés. de ustedes, si quieren. Como Yo con estoy- ella no podemos usar relleno porque ella usa inmunosupresores. Claro, claro. Y está activa, entonces la toxina creo que podría ser Una buena opción. Y si te parece, Sí. vamos a inyectarte el labio y en ella vamos a inyectar también. El gol que ella tiene es tener más labio y ella no tiene sonrisa gingival, pero vamos a inyectar en ese punto también para mejorar la estética del labio superior. Lo que vamos a hacer es vamos a inyectar el labio y te vamos a mostrar en el espejo cuál es el resultado anticipado que queremos ver y después te voy a mostrar, te voy a sugerir otra cosa y vos me decís si querés eso o no también. Entonces, te voy a pedir que sostengas el espejo, que se evierta un poco así. Cerrar los labios, por favor. Y te dejas así, queremos que sea así. Un poquitito. Ahora, dame tu sonrisa más grande. Así me río siempre. Ok, perfecto, muy linda sonrisa. Entonces, el punto de inyección, relájate, el punto de inyección para la sonrisa gingival es exactamente aquí donde, en el ápice de este triángulo, digamos. Ahí podemos inyectar 2 unidades. ¿Reíte otra vez? Sí. ¿El antecito que se le retira? No creo que haga falta. Bueno. Gracias. Si hay otra persona que quiere la inyección para la sonrisa gingival, porque ella técnicamente no tiene, podemos hacer eso también, porque eso va a tomar, son literalmente 2 inyecciones. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te vamos a preparar, acá, vamos a limpiarte la parte de la cara, ¿está bien? Sí. Voy a mostrar los puntos de inyección para la sonrisa gingival. Si los pacientes tienen sonrisa gingival anterior, que la encía, perdón, el labio superior se retrae más encima de los incisivos superiores, entonces se requiere, Agüita. perdón, estoy bien, se requiere un punto nada más que es exactamente acá, donde convergen este triángulo, ¿verdad? Generalmente es medio centímetro a 1 centímetro por encima del ala de la nariz. Acá medio centímetro sería. Si la paciente se ríe y tiene lo que llaman los odontólogos ese corredor bucal que se ve hasta el fondo, la sombra, y se ven también encía acá, entonces tiene sonrisa gingival posterior también. Entonces el segundo punto de inyección es en el mismo, en una línea horizontal, 1 centímetro por fuera. Cuando inyectamos acá, inyectamos el elevador del ala de la nariz y el elevador del labio superior, que es un músculo que viene aquí, se inserta superiormente y se bifurca y da fascículos al ala de la nariz y acá. Cuando inyectamos acá, la sonrisa gingival posterior es por el cigomático mayor. Entonces inyectamos los fascículos
internos mediales del cigomático mayor, entonces eso corrige completamente la sonrisa gingival. Invariablemente si hacen eso, los pacientes van a tener, porque ahora el labio iba hacia arriba, ahora el labio no va a ir hacia arriba, entonces se elonga, la sonrisa del labio superior se vuelve más largo, entonces también desaparece ese corredor bucal, que es esa sombra. La sonrisa ideal es que uno se ríe y se ve dientes hasta el final en el córnea. Entonces eso también se consigue con esta inyección, porque ahora el labio es más largo, digamos. Se lateraliza, Se lateraliza, sí. En vez de ir hacia arriba, va para el costado. para el costado. No vamos a hacer. Lo que vamos a hacer con ella es vamos a volumizar el labio superior y vamos a inyectar aquí, aquí, aquí y aquí. Lo que queremos que pase es esto. Queremos que haya una eversión. Queremos que esto se vierta de esta manera. Normalmente yo inyectaría, en los puntos internos, inyectaría 2, 2, 1 y 1. Pero aquí la anatomía del labio normal, digamos, se perdió y es una línea fina, ¿verdad? Entonces no tengo que respetar eso y queremos que ella tenga el máximo beneficio. Entonces por eso, para ella, ajustando la técnica y la inyección a las necesidades del paciente, vamos a hacer 2 unidades en todos los puntos de inserción. Perfecto. Y esto te va a picar un poco porque... Este es con. Sí, sí, por favor. Porque ella ya está lista Sí, para... yo ya le limpié. ¿Y sabes qué? Cambié de opinión. ¿Por qué no le limpio? Porque sé dónde voy a inyectar, entonces no hay mucho lugar para mover. Voy a limpiarte otra vez esos puntitos. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Gracias, gracias. Y si te puedes apoyar acá contra el... Sí. Sí. Entonces, una inyección, yo siempre me aseguro, yo voy a inyectar y te pido que mantengas la boca cerrada todo el tiempo y yo voy a mover tus labios de acuerdo a la necesidad. ¿Está bien? Perdón. Sí. Correcto. Correcto. Inyecté 2. Le digo que mantenga la boca cerrada por ese micro sangrado que pasa, ¿verdad? Pero después de eso vamos a... ¿Estás bien? Nosotros tenemos en castellano sería la abeja que zumba, un dispositivo que como zumbador, un vibrador, entonces los pacientes sostienen, y si lo estoy inyectando, estoy haciendo inyecciones en la mejilla o el lado derecho de la cara, es algo que los pacientes mismos usan, entonces aplican al lado derecho en la mejilla izquierda. Les distrae, ¿verdad? ¿Estás bien? 2 unidades. Bien, 2 y 2. Okay. Voy a mover tu cabeza hacia mí. Gracias. Perdón. Ya está. Terminó la tortura. Pasó. Mire, yo les recomiendo, esas agujas son de 30, yo recomiendo que usen la aguja de 31. Otra experiencia completamente diferente. Perdón. ¿Puedo tener unas gasitas, una de esas secas? Sí, esta es seca. Sí, gracias. ¿Así mucho? No, acá no. Gracias, perdón. Pensar en el resultado. Ay, sí. Vale la pena. Apagamos la luz, pero voy a aplicar acá un poco de presión un ratito, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo me puedo quedar más tiempo para para contestar preguntas o para que ustedes me cuenten algo como quieran. ¿Alguien tiene algún comentario por ahí?
gracias. A mí me encanta venir. Me encanta venir. Muchas gracias. No, agradecerle de nuevo al doctor Julio porque creo que fue una mañana demasiado provechosa. Aprendimos mucho de las indicaciones de toxina más allá de la estética. Agradecerte y decirte que esta siempre es tu casa, que te esperamos siempre. Agradecerle a María Paz también porque ella hizo todos los trámites para tenerla a Julio hoy acá con nosotros y tenemos un pequeño obsequio que espero que te guste de parte de la Sociedad Paraguaya de Dermatología. Muchas gracias. Yo la verdad que vengo siempre, si no me invitan ustedes, me invito yo. Así que, Gracias. Estuvimos con María Paz muy casual durante el día y aquí estamos con todo este montaje espectacular. Me encantó venir y como les digo, encantado y vengo siempre. Bueno, gracias a Farma Arte y también muchas gracias a los pacientes que nos ayudaron a aprender.